Listo. Siendo las 7 en puntos, vamos a dar inicio a este club de revista. ¿Me confirman si se escucha bien y se está viendo la imagen? Se escucha bien Perfecto, y se ve doctora tu Lina. pantalla. Sí, Listo, correcto. gracias. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Ospina, yo soy residente del primer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Voy a iniciar con este club de revista que lo que busca es realizar una lectura crítica de un ensayo clínico aleatorizado. Buscamos entender si este ensayo está realizado de una forma adecuada, qué posibles sesgos se puedan encontrar frente a este ensayo, si los resultados que nos dan son aplicables a nuestra vida diaria y qué pasos a seguir debemos realizar para cuando leemos un artículo científico, específicamente en este club de revistas, un ensayo clínico aleatorizado. El ensayo que escogimos fue este que está publicado en la revista JAMA, que son los efectos de la desmetomidina en mortalidad y días libres de ventilador en pacientes con ventilación mecánica con sepsis, que es un ensayo clínico aleatorizado. Este ensayo fue publicado en marzo de 2017. El nombre que recibió fue el de Psych Trial. Fue realizado en Japón. Es importante notar para el inicio de este club de revistas que los autores todos presentan conflicto de interés con Pfizer Japan. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando primero de un medicamento y es segundo anotar si estas casas farmacéuticas de pronto tienen algún conflicto de interés. Ahora con Pfizer Japan o Pfizer en general, ellos tienen la molécula original de desmedetomidina, que es el Precedex, que es el clorhidrato de desmedetomidina. Entonces, siempre al iniciar un artículo tenemos que mirar quiénes son los que están escribiendo, por qué están publicando esto y qué conflicto de intereses puedan tener, específicamente cuando estamos hablando de pruebas diagnósticas o cuando estamos hablando de medicamentos que se van a introducir o que ya están en el mercado y que requieren ponerlo en un objetivo de superioridad o mayor uso frente a las casas farmacéuticas. Pero como tal, si bien ellos refieren conflicto de interés para este estudio, no recibieron dinero o no fue costeado por Pfizer. Todos estos son profesores de las principales universidades de Japón y ya que el estudio es multicéntrico, pertenecían también asociados a los hospitales en donde se realizó el estudio. En Japón no se clasifica como el departamento de medicina de urgencias, sino como división. Competían todos ellos a la división de medicina de urgencias y cuidado crítico. Entre ellos se encontraban urgenciólogos, que son los principales autores, los especialistas en cuidado crítico, también se anexaron anestesiólogos y especialistas en medicina interna. Ahora, para llegar a un análisis adecuado, vamos a seguir los siguientes pasos para evaluar las características del estudio. Entonces, primero, ¿qué características tiene generales el estudio? ¿Cómo está realizado? ¿Qué buscaban encontrar en este estudio? ¿Qué tan válidos son los resultados del estudio? Si hay algún sesgo que nos impida objetivizar de forma adecuada el estudio. Si los resultados del estudio, cuáles nos aportaron, qué PEP tuvo significativa, qué estadística utilizaron y si fue el más adecuado. Y por último, y lo que siempre debemos buscar es la aplicabilidad en nuestros pacientes. Si estos estudios me sirven para la existencia y si los pacientes que están dentro de este estudio también se pueden aplicar en nuestro día a día. Entonces, primero las características generales del estudio. Vamos a hablar inicialmente de la desmedetomidina para conocerla un poco. La desmetomidina, que está su fórmula química, es un agonista alfa-2 adrenérgico altamente selectivo. Ella viene de la familia también de la clonidina, pero es muchísimo más selectivo para la inducción de la sedación. Tiene una característica, es que es un efecto distinto a los otros sedantes que se usan y es que tiene un efecto analgésico asociado. Y este efecto analgésico viene asociado también a una mejora en los pacientes de comunicar el dolor. Se ve una alteración en el sueño no REM que permite que estos pacientes, si bien están sedados, permita una comunicación mayor. Por lo tanto, se ha especulado que pueden presentar una mejora en el delirio
y sobre todo son usados para una sedación leve por esta alteración en el sueño REM que tiene. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que la desmetodina posee pues una acción sedante única, ya que no utiliza los mismos receptores GABA o NMDA, a diferencia de otros anestésicos, y su actividad va a ser mediada sobre todo en el locus ceruleus, que va a inducir el sueño no REM de forma natural en estos pacientes. Asociado, pues, se ha visto que también disminuye en la parte de la fibra presináptica la liberación de catecolaminas. Por lo tanto, también se ha hecho una hipótesis de que esta disminución en la liberación de catecolamina ayuda a que los pacientes con sepsis se disminuya ese estado hiperadrenérgico que tienen, y por eso sale la hipótesis de que en los pacientes con sepsis pueden tener un mejor desenlace y una disminución en la mortalidad con el uso de la desmedetomidina. Entre sus principales efectos adversos está la bradicardia, que es dosis dependiente y que es sobre todo por los receptores que se encuentran en esta parte. Como vemos, también se ha hipotizado que los efectos en los receptores periféricos también disminuyen lo que serían las náuseas, los escalofríos asociados generalmente a los usos anestésicos, y que por eso genera un mejor despertar en estos pacientes. También se ha usado con efecto ansiolítico, analgésico, como ya habíamos referido, y que podría tenerse, pero no se ha corroborado, una protección renal mediante propiedades diuréticas y citoprotectoras, que es la teoría que se maneja. ¿De dónde salen o cuáles son los antecedentes para entender por qué deciden realizar este estudio? ¿Por qué deciden investigar la desmedetomidina en los pacientes con sepsis? El estudio inicial que los autores toman para partir de su hipótesis es este estudio, que corresponde al estudio MENS, que son los efectos de la desmedetomidina versus el lorazepam en pacientes con sepsis, que fue un estudio a priori diseñado para analizar estos subgrupos. En esto, en general, se demostró que en un análisis de subgrupos que los pacientes con sepsis tratados con desmedetomidina tuvieron una mejor tasa de mortalidad a los 28 días en comparación con los que recibieron lorazepam. Ya introduciéndonos al estudio MENS, que son los antecedentes que nos van a llevar a la realización de este estudio como tal, fue realizado mediante un análisis de subgrupos determinado a priori de pacientes sépticos frente a pacientes que no estaban sépticos. Este se compuso por un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado, y se le autorizó a pacientes adultos con ventilación mecánica para recibir sedación con desmedetomidina o lorazepam, pero durante un máximo de 5 días. El desenlace principal del estudio MENS fue analizar el delirio y otros resultados clínicos comparando los grupos de sedación, y ajustaron las covariables clínicamente relevantes. Ahora, hablando específicamente, pues que no es el artículo que nos va a llevar, ellos que encontraron. En el grupo con la desmetomidina encontraron un N31 para pacientes con sepsis y un número a tratar del lorazepam de N32 en pacientes con sepsis. En el grupo sin sepsis, la desmetomidina hubo un total de 20 pacientes y en lorazepam 19 pacientes. Ya ajustándonos al subgrupo que nos interesa y al que sale el estudio para el estudio de SAIR, que fue el que estamos analizando, ellos pasaron a la mortalidad a 28 días, en la que encontraron un 16% para desmetomidina y un 41% por lorazepam, encontrando un N, una P menor a 0.5 con un resultado en 0.03 estadísticamente significativo. Y los días libres de ventilación también fue menor para la desmetomidina frente al lorazepam, mostrando una P de 0.03. Los otros resultados que analizaron encontraron también que tenían menos días de delirium y menos días de delirium de días libres sin coma. Estos ambos mostraron unas P estadísticamente significativas versus el grupo sin sepsis. De ahí partimos
en este gráfico de Forest Plot, que muestra lo mismo, la N, en donde podemos encontrar que los días libres están a favor de la desmetomidina, al igual que los del el día libre sin delirium y el día libre sin delirio y coma, específicamente en pacientes no sépticos, en pacientes sépticos, perdón. Entonces, este es el antecedente inicial que nos lleva a la teoría, a estos autores, de que posiblemente la desmetomidina en este subgrupo presenta un desenlace favorable y se debe analizar. Por lo tanto, parten de esta teoría para iniciar este ensayo clínico que es el DESAI. En cuanto al diseño y tipo de estudio específicamente del DESIRE Trial, fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta. Ha realizado 8 unidades de cuidados intensivos en Japón y se evaluó en total 201 pacientes adultos con sepsis y ventilación mecánica, que por lo menos para llevar esa ventilación mecánica por 24 horas. Ahora, la pregunta pico de investigación de estos autores fue: la población, pacientes adultos con sepsis que requieren ventilación mecánica. La segunda fue la intervención, si van a estar con una sedación con desmetomidina. La tercera, ¿qué comparación hubo? Fue sedación sin desmetomidina y estas incluyeron con propofol, midazolam y fentanilo. Y el desenlace fue una mortalidad de 28 días y días sin ventilación mecánica. Aquí es importante anotar, ya en el propósito del estudio, uno entraría a sospechar de entrada que puede ser un estudio de superioridad frente al esquema usual de sedación versus el esquema de desmetomidina. Pero si nos vamos a ver, es importante anotar que primero no tenían como tal otra comparación, sino que tenían un grupo con desmeto y otro grupo con la sedación normal, pero no había como tal un versus, un medicamento versus otro, simplemente el tipo de sedación. Y no buscaban mirar si era mejor o peor, sino los desenlaces propios de los pacientes que estaban con desmetomidina. Por lo tanto, aquí no se comporta como un estudio de superioridad, sino como un estudio de supervivencia frente a la desmetomidina. Ahora, ¿qué hipótesis manejaron esos autores? La hipótesis nula fue que no hay diferencia en la mortalidad de 28 días ni en los días de ventilación mecánica entre los dos grupos. Y la hipótesis alterna, que era la que buscaban estos autores encontrar, era que la desmetomidina reducía la mortalidad y aumentaba los días sin ventilación mecánica. En cuanto a anexos importantes en este estudio, encontramos el protocolo de sedación y analgesia que utilizaron en ambos grupos, que nos permite corroborar cuáles fueron las dosis y qué medicamentos usaron. En cuanto a la desmetomidina, lo titularon según este esquema y es importante anotar que para la sedación a desmetomidina también requirieron o usaron otros anestésicos, como sería el fentanil o propofol y midazolam según el criterio médico y según lo necesitara el paciente. Frente al grupo B, que fue sedación sin desmetomidina y utilizaban los sedantes usuales, que sería fentanilo, propofol y midazolam. Estas son las titulaciones que utilizaban. Tener en cuenta que en Japón todas las UCIs manejan los mismos protocolos, no son de acuerdo al hospital, sino que son nacionales, por lo que les permite a ellos generar una homogeneidad y permitir la comparación entre diferentes grupos. Las escalas que valoraron fue la escala visual análoga del dolor, VAS, con la meta era menor a 2, y en pacientes en que ya estaban bajo sedación profunda, miraban la escala de comportamiento del dolor, y lo ideal era una escala menor de 4. Para mirar la parte de delirium, utilizaron la escala CAM ajustada para la unidad con una meta de que fuera negativo. Y el RAS que buscaron tener en estos pacientes fue de 0 en el día y menos 2 en la noche, buscando una sedación leve en ambos grupos. En cuanto a los desenlaces que los autores nos buscaban encontrar, tuvieron dos desenlaces. Los primarios, como ya hemos hablado, que el principal era valorar la mortalidad 28 días y el número de días sin ventilación mecánica. Frente a los secundarios, que más buscaban encontrar,
Era la duración en la estancia en la UCI, el control y la sedación de ambos grupos, la aparición de delirio y coma, la función renal, la inflamación y el estado nutricional. Todo esto derivado inicialmente del estudio METS. Segundo, tenemos que mirar si estos resultados que nos van a arrojar son válidos, si hay algún sesgo en su metodología, qué podemos evaluar en la metodología, qué más se podría agregar o qué fallas hubieron a la realización en el protocolo. En cuanto a la validez de los resultados, tenemos que mirar la aleatorización. La aleatorización se generó una secuencia que fue llevada por bloques permutados. Se clasificaron según centro, cirugía de emergencia, EPOC e infecciones de tejidos blandos. Esto buscaba que tanto el grupo de desmetomina y el grupo sin desmetomina presentaran características clínicas similares que nos permitieran comprobar que no hubo otro factor asociado que nos fuera a afectar la mortalidad en estos dos subgrupos, que no fuera necesariamente el uso de la sedación de desmetomidina. Por eso lo realizaron con esta metodología. En cuanto al ocultamiento de la secuencia, no se especifica si la asignación estuvo oculta a los investigadores antes del ingreso del paciente. Hay un sesgo porque no, el ensayo es de etiqueta abierta. Entonces, siempre que se puede generar un conocimiento frente a los resultados o las personas que manipulan estos resultados, va a haber un sesgo grande en esta área. Entonces, en la validez y riesgos de sesgo, encontramos ya la aleatorización que se generó por bloques permutados. El análisis lo que buscan era una intención a tratar, o sea, que el paciente que ingresara en su grupo se llevara a seguimiento hasta finalizar o hasta que se pudiera realizar y se analizara en este subgrupo. El cegamiento en general fue ausente y esto nos genera un riesgo de sesgo grande. En cuanto a la homogeneidad, buscaron que los grupos eran similares en edad, en Apache 2, en SOFA y en el tipo de infección para poder hacer un seguimiento a estos. En cuanto a las características, ya adelantándonos a los grupos como estaban, vemos que en general la edad, el sexo, si tenían EPOC, el tipo de infección y se fue llevado a cirugía de emergencia, tuvieron una homogeneidad importante. Tanto el grupo de desmetomina como el control, las variaciones eran muy pequeñas y tenían unas medias muy parecidas en ambos. También para los estados intercuartílicos, para el SOFA y el Apache, encontramos que las diferencias son de 1 o 2 máximo, y esto gracias a que el emparejamiento fue por bloques permutados. Tanto el lactato y la proteína C reactiva fue de forma parecida en ambos. En este nos agregan específicamente las medianas para la configuración del grupo en esta tabla y no nos agregan las P. ¿Cómo fueron los subgrupos o cómo se encontraron estos subgrupos? Están descritos en la siguiente gráfica. Inicialmente fueron 203 pacientes que fueron elegibles. De estos se excluyeron 2, uno que no quiso participar en el estudio y uno que se excluyó por presentar cirrosis. Ahorita, hablando un poco más de su aplicabilidad, vamos a hablar de los diferentes criterios de exclusión y si esos nos sirven o no. Posteriormente hicieron la aleatorización. De estos en total es importante anotar que 100 recibieron desmetomidina, pero 99 fueron como tal los que recibieron la intervención y uno fue excluido desde antes de ingresar a la unidad y a la intervención. En total nos hablan de 100 pacientes, pero que incluyeron en el análisis, pero tenemos en cuenta pues esta característica. Lo que pasa es que al ser con intención a tratar, se incluyeron los 100 pacientes en total. Y en pacientes que no iban a recibir la intervención, fueron en total 101, pero es importante anotar en este estudio, a la hora de leer esta gráfica, es que de esos 101 pacientes, 91 recibieron la intervención que se indicó, pero 6 durante la ventilación, según los criterios del médico tratante de la unidad, alcanzaron a recibir desmetomidina. Entonces ya uno queda
En este estudio, porque sí se generó una aleatorización y no eran los pacientes que tenían que recibir este medicamento para hacer un análisis, estaban recibiendo. Y en total, para la intención a tratar, llevaron a 101 pacientes al análisis. Cuanto al tamaño de la muestra, estos autores calculan el tamaño de la muestra según el estudio MENS, porque en este sí encontraron que fue estadísticamente significativo, entonces buscaban que tuviera una potencia de similares características. Entonces se estimó una supervivencia del 80% en el grupo de la desmetomidina y del 60% en el grupo control. Y se calculó que 172 pacientes serían necesarios para un poder estadístico del 80% y un alfa de 0.05, como se usa usualmente en los artículos en general. Y previendo el 15% de pérdidas, solicitan o ajustan a 200 pacientes, que fue lo que se logró tener. Esto sacado que en el estudio MENS, la supervivencia de 28 días fue del 84% en el grupo de la desmetomidina y del 59% en el grupo control. A esto llegan con la potencia que ellos buscaron y que indicaron en el estudio. Ahora, en la tercera parte vamos a mirar qué son los resultados que vamos a encontrar en este estudio de acuerdo a los taquígrafos que usaron. En cuanto al análisis estadístico, como habíamos comentado, fue análisis por intención a tratar. El análisis del tiempo hasta el evento fue por 28 días. Automáticamente 28 días terminaban el análisis y realizaron la valoración de los dos grupos. Y las variables continuas y categóricas usaron estadísticas descriptivas como medias, medianas y porcentajes y se explicaron según el tipo de variables de Student, el chi cuadrado, Wilcoxon o dependiendo pues la naturaleza propia de los datos. Ese es la tabla inicial, que es un gráfico de Kaplan-Meier evaluando uno de los resultados primarios, que era la mortalidad a 28 días. Como vemos, en cuanto a la desmetomidina, la mortalidad en general se mantuvo menor en todos estos 28 días. Y frente a el grupo control, que obtuvo una mayor mortalidad, pero esos resultados son estadísticamente significativos o son por el azar. Ya aplicando el estadístico log-rank para mirar la mortalidad, en esta gráfica de Kaplan-Meier ven que la P no fue estadísticamente significativa. Entonces, si bien ellos tratan de demostrar que tuvo una menor mortalidad, la fuerza estadística no nos la corrobora. Entonces, el primer resultado, resultado primario que tuvieron fue en contra o no hubo asociación con la desmetomidina. Ahora los otros resultados que buscaban encontrar, que eran los 28 días de mortalidad, los días libres de ventilación y el SOFA, que el SOFA lo valoraron el día 1, 2, 4, 6 y 8. Y esta escala era aplicada directamente por las jefes de enfermería de la unidad para evitar que el médico tuviera el sesgo de conocer previamente la intervención. Si vemos bien, en general, y lo otro fue la estancia en la unidad, que era lo que querían evaluar también, y si se presentaron o no se presentaron eventos adversos asociados. Pues, estamos revisando específicamente medicamentos. En cuanto a las P, mirada rápida, vemos que ninguno cumplió con una estadígrafo importante, que ninguno superó la 0.05, fue menor, perdón, y que no hubo asociación en general en todas las variables que ellos buscaron encontrar. Entonces tenemos entre los 28 días de mortalidad, si bien una mortalidad, un N de 100 y se encontraron 19 pacientes, esta P sigue sin tener significancia, versus el grupo control que tiene 101 y que tuvieron 28 pacientes. Entonces ya vamos sumando que era un ensayo abierto en el que incluso el grupo control llegó a recibir ciertos pacientes metomidina y en que no logran encontrar una estadística de significancia en la mortalidad, aunque en el estudio nos discutan o nos agregue de que sí hubo una disminución.
Pero si no se encuentra una P significativa, vamos a hablar de que esta disminución puede ser asociada al azar o a otros factores y no al factor en que se está buscando como tal el estudio. Los días libres tampoco, y vamos a analizar entonces los intervalos de confianza que ellos nos presentan. En general, ellos nos dicen que son unos intervalos de confianza amplios y que por eso pudo presentarse una subpotencia en el estudio. Pero si vemos los intervalos de confianza, en general están cercanos o esperados para las escalas que ellos estaban aplicando. Importante anotar que si bien no tuvo una P significativa, la presencia de bradicardia, que como habíamos hablado al inicio de la charla, es uno de los principales efectos adversos que se puede o se ha documentado con la desmedetomidina. Estuvo presente en 7 de los 100 pacientes que estuvieron en este grupo y que solo estuvieron 2 de los 101 pacientes que estuvieron en el grupo control. Si bien no tiene significancia, sí se presentó un aumento en la presencia de eventos adversos frente a la bradicardia en el grupo de desmetomina. Y ya por último, el otro que agregan es el síndrome coronario agudo, pero este fue presente en ambos subgrupos, la presencia de un solo paciente en ambos. Ya hablando del otro efecto que ellos buscaban encontrar, que era el control de la sedación y los días libres sin presencia de delirio o coma, el que buscaba era ver si la desmetomidina tenía mejor control, ayudaba a estos pacientes siguiendo la teoría. Vemos que en el grupo de sedación con desmetomidina, los pacientes estuvieron mejor controlados. Y este es el único estadígrafo que nos da significancia estadística con un 0.01%. Entonces ahora tenemos que son los pacientes venían con una mejor sedación, pero que los días de delirio o los días en que se evitó una coma en estos pacientes tuvo una P que no fue significativa. Ahora, ya como concluyendo, ¿qué magnitud del efecto encontraron en total en el estudio? ¿Qué resultados nos arroja este estudio? En cuanto a mortalidad de 28 días, encontraron una mortalidad de 22.8 en el grupo de desmetomidina y de 30.8 en el control, con un hazard ratio de 0.69. O sea, no fue como tal un factor protector estar con desmetomidina y el intervalo de confianza tampoco fue positivo y la P no fue significativa. Los días de ventilación mecánica en promedio estuvieron 20 días los pacientes sin desmetomidina versus 18 días los pacientes que tenían desmetomidina. Si bien nos refieren en el estudio fue menor, la P tampoco tiene significancia. Y la única que encontraron fue una sedación bien controlada, que fue lo único que encontraron con la desmetomidina con una P de 0.01. Entre los efectos adversos, si bien como vemos no tiene una significancia estadística, sí encontramos en la literatura que está reportada la bradicardia en los pacientes que toman, que se aplica desmetomidina y que es un 7% versus un 2%. Entonces, ¿qué resultados claves podemos encontrar en este estudio para condensar esos resultados que veníamos estudiando? Primero, que la mortalidad no fue significativa. Segundo, que la ventilación no fue significativa, ya tenemos nuestros resultados primarios descartados y los resultados secundarios que encontraron fue la sedación fue mejor controlada con la desmetomidina, pero asociados a estos pacientes presentaban mayor bradicardia. Ahora, en el último paso del análisis tenemos que preguntarnos, ¿esos resultados van a ser aplicable o me resultan útiles para la asistencia de los pacientes en los que yo atiendo? ¿Cierto? Tenemos que mirar varias partes. Primero, ¿qué criterios de inclusión tienen estos pacientes? Porque si de entrada están excluyendo pacientes que tengan las mismas características de los míos, pues no van a ser aplicables, así el estudio tenga una gran magnitud, así el estudio esté realizado de la mejor manera, si nos excluye pacientes que son los que vamos a llevar a nuestra práctica real. Por eso es importante no saltarse siempre estos anexos que nos agregan los ensayos clínicos aleatorizados. En este estudio se revisó que eran pacientes con 20 años o más, y pacientes con sepsis que se considerara que requerían ventilación mecánica por lo menos por 24 horas. Ahora es importante anotar la definición de sepsis que ellos manejaron.
ya que al segundo estudio 2017, a los inicios, en enero, en esta época todavía no habían salido la campaña de sepsis, de Surviving Sepsis 3. O sea que todavía no nos habían incluido los criterios SOFA y mantenían los criterios SIRS, que si bien son muy útiles, pues no hubo como no podemos comparar con, digamos, estudios más actuales que ya agregan los criterios SOFA. No el juez SOFA, sino el SOFA como tal. Ellos definieron la sepsis como la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, debido a una infección asociada. Pero es muy importante anotar que ellos no tenían la capacidad en el estudio de diferenciar pacientes que tuvieran una pancreatitis aguda, porque el síndrome de respuesta inflamatoria era similar y no podían diferenciar en el momento si tenía o no una infección. Entonces, también es importante anotar que para este estudio los pacientes con pancreatitis aguda fueron anexados como otra parte de la sepsis, pero asociada por su síndrome de respuesta inflamatoria. Y los pacientes que ellos nos aclaran que si no se agregaron fue en los pacientes que presentaron quemaduras o nos agregan también que no tuvieran golpe de calor, como criterios que pudieran presentar SIRS, pero que estos sí se aislaron a diferencia de los de pancreatitis aguda. Entonces, en cuanto a estos criterios de inclusión, pues ya vamos viendo que no solo son pacientes que tienen sepsis, sino que agregaron un número importante o no se sabe porque no nos lo describen de pancreatitis aguda. Y pues esto es importante a la hora de analizar porque si estamos específicamente pensando en pacientes sépticos, entonces ya nos va diciendo si se agregó fuera de eso la pancreatitis, que como ya hemos revisado previamente, en muchos casos no van a requerir antibióticos, en muchos casos el tratamiento va a ser distinto, si bien el requerimiento de líquidos, requerimiento de vasopresores puede ser similar, es una patología distinta. Ahora en cuanto a criterios de exclusión, estudian pacientes con enfermedad hepática crónica, CHIL B o C, y es importante que tengan en cuenta que incluso ya cuando ingresaron los pacientes en este estudio, un paciente con cirrosis alcanzó a ingresar en la primera fase antes de descartarlo. Entonces ya íbamos entrando que tenían los criterios y un protocolo establecido porque entra este paciente. Lo importante es que ya en la autorización ese paciente no se ingresa. Descartaron pacientes con síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca NIHA 4, pacientes que tuvieran antecedentes de drogodependencia o alcoholismo, pacientes con enfermedad psicológica, disfunción cognitiva, embarazadas o lactantes y pacientes alérgicos a la desmetomidina. Y ya si la decisión del médico tratante decía que no. Entonces siempre fue un estudio en la que la decisión médica pudo afectar muchos desenlaces a la hora de toma, porque sesgaba importantemente, incluso en pacientes que ya estaban aleatorizados que no iban a recibir desmetomidina, se indicó la dosis de desmetomidina. En cuanto a la aplicabilidad clínica, vamos a tener que ¿qué pacientes son los que son aplicables para este estudio o este ensayo? Si tenemos una población similar y queremos nosotros utilizar la desmetomidina, ellos miraron pacientes sépticos con ventilación, por lo menos 24 horas. Entonces, si vamos a hacer otra población, pues los resultados que estamos valorando aquí no serían adecuados, teniendo en cuenta ya los criterios de exclusión e inclusión que ya hemos comentado y los posibles sesgos que se ha comentado previamente. En cuanto a la desenlace de sedación versus mortalidad, no se encontró solamente que estaban con un mejor control de la sedación. Entonces, importante anotar qué nos aportan estos autores a nivel de la discusión. Ellos discuten que sí hubo una ventaja en la mortalidad, que no fue estadísticamente significativo, pero ellos en la discusión nos aportan que hubo una subpotencia. ¿Por qué es esta subpotencia? Ellos dicen que si hubiera realizado una población más grande, posiblemente se hubiera encontrado diferencias. Pero hay que tener en cuenta que esta población y esta subpotencia fue dada por ellos mismos con un cálculo de muestra diferido del estudio MENS. O sea que si en un estudio más pequeño ya habían encontrado unas diferencias, queda uno con la duda de por qué ellos siguen diciendo que hay una subpotencia. Sí, la diferencia no fue estadísticamente y habría que partir
si había otros factores que posiblemente no fuera la asociación de la mortalidad, sino el estado clínico del paciente, otras características, que sí fuera lo que iba a impactar en la mortalidad. En cuanto al riesgo-beneficio, ellos nos dicen, si usted sea un paciente, tenga mejor sedación, use desmedetomidina, que fue lo único de resultado secundario que encontraron, pero dice, calcule el riesgo-beneficio, ya que estos pacientes pueden llegar a presentar bradicardia versus esa sedación que ellos quieren encontrar. Entonces, es importante que ya nos agregan, listos, usted puede sedar ese paciente, pero entonces paciente que tenga mayor riesgo de bradicardia, no nos lo diferenciaron por subgrupos, solo nos anexan que sí hubo una diferencia. Y pues con la posible subpotencia uno queda todavía con la duda debido a que es dada por los mismos grupos que ellos separaron. Si ambos bien son homogéneos, las diferencias no son importantes en cuanto a lo que se encontró con la desmedetomidina. En cuanto a una conclusión crítica y comentario final, pues brevemente, ya que lo ideal sería que entre todos hagamos una discusión de este artículo y que otros posibles sesgos o otras posibles causas podamos encontrar en estos artículos científicos. Primero, es que no se observa una mejora significativa en la mortalidad ni en los días libres de ventilación con desmedetomidina, entonces habría que preguntarnos, ¿realmente sedar con uno versus sedar con otro va a impactar en la mortalidad o efectivamente la mortalidad va a depender de la patología propia del paciente y el estado clínico? El segundo es, si hubo un control realmente mayor de la sedación en estos pacientes, porque ya hemos visto que el control y la estratificación fue dada en un ensayo de etiqueta abierta, donde si bien los médicos conocían qué se está aplicando, después se hizo un análisis y no nos especifican exactamente si al nivel del análisis se conocía el tipo o no. Las jefes de enfermería eran las que se encargaban de realizar estas escalas de estratificación y por lo tanto conocían qué medicamentos se estaba aplicando en cada subgrupo. Entonces, el beneficio del control de sedación, si bien es un estudio que está organizado y que nos está dando una P significativa, tenemos que entrar a valorar cómo fue realizado y si realmente me va a aportar en mi práctica clínica este estudio, de la forma en que fue realizado. Entonces, queda uno toda la duda si este control o este análisis estadístico que ellos encuentran, si me va a satisfacer a los pacientes que yo voy a valorar. Y los efectos adversos que como tal se encontraron en estos pacientes, sí, entonces el riesgo versus beneficio en estos pacientes sí va a ser mayor frente a un medicamento que va a tener un mayor costo y frente a otros medicamentos que ya llevan mayor tiempo en el mercado y se están usando de forma constante y que el costo es mucho menor. Si no se encontró una diferencia y si lo que se busca es una sedación, pero tampoco nos aportan las gráficas o los resultados frente al delirium, solo nos dice que sí está mejor sedada, pero se indica que va a haber una escala de estratificación para el delirium, específicamente para el UCI, pero nunca nos entregan si fue mayor o fue menor, solo nos dice que estuvo mejor sedado. Entonces, realmente si hubo un control en la sedación, realmente estos pacientes sí ameritan este medicamento para estar sedados versus unos eventos adversos que ya conocemos. Entonces, es muy importante que los autores mismos dicen, si usted hace un estudio más grande, si hacemos más estudios, podemos encontrar una significancia, pero yo ya he realizado un estudio grande, he realizado un estudio en varias UCIs que sí tienen cegamiento y que sí tiene unas partes que se pueden discutir y no lo encontraron bajo una potencia previa a un estudio que fue con muchísimo menor población en la que sí se encontró. Lo que pasa es que probaban el lorazepam versus la desmedetomidina. Y agregar que la ausencia de cegamiento introduce un riesgo de sesgo en la evaluación de desenlaces subjetivos como es la sedación propia. Entonces, si no tenemos un cegamiento adecuado en esos desenlaces que no son tan objetivos como decir la mortalidad, entonces ya de por sí el resultado de sedación queda entredicho. Entonces, si uno lee el artículo de forma general, uno dice, no, efectivamente la sedación se va a mejorar, si bien no encontraron lo otro, pero sí encontraron una menor mortalidad que no fue significativa, entonces uno quedaría con muchos comentarios. Pero revisando fase por fase del estudio, encontramos que
la parte de sedación es una parte muy subjetiva, versus otros desenlaces que son más objetivos, como decir la mortalidad, como decir los días de estancia, en los que ellos efectivamente no encuentran ningún resultado. Entonces, o fue una subpotencia propia del estudio, o hubo fallas, o hubo una ausencia de seguimiento, en la que si un estudio más riguroso nos podría demostrar que la sedación con desmetomidina no nos genera ningún control en estos pacientes, y que efectivamente el régimen usual de propofol, midazolam y fentanilo es más beneficioso, o va a ser igual de beneficioso, pero menos costoso en estos pacientes. Este no es un estudio de costos, efectivamente, eso no entraría a discutirse, pero sí sabemos que es un medicamento que es nuevo y que en esta época trataban de entrarlo mayormente al mercado, y como ya vimos, pues si bien no recibieron directamente plata de Pfizer, dinero de Pfizer, de otra manera, pues eran autores que sí estaban entre su conflicto de interés. Agregar pues que la valoración con la guía Consort, que es la que nos va a valorar los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados, este estudio, si bien está planteado, pues ya hemos hablado de unos segamientos, el estudio en general cumple con la mayoría de los criterios que nos va a dar la guía Consort, que la hemos revisado a través de esta exposición, y que lo más criticable que podemos hacer desde el inicio en este estudio, cuando leemos según la guía Consort y según pues lo usual que uno espera en un ensayo clínico, es el segamiento. Y entonces esto puede afectar de forma muy importante la validez de algunos resultados. Y por eso quisimos traer este artículo, para que valoráramos un ensayo clínico de una forma un poco más objetiva, de una forma más adecuada, en un ejercicio académico en la que no solo leyéramos y encontráramos que no hubiera asociación, sino que encontráramos por qué pudo no ser esa asociación, qué más pudo haber pasado, o qué nos discuten los autores. Muchas veces pasamos a leer la discusión y los autores van a tratar de salvar su información, porque es el estudio que ellos están realizando y es lo que están publicando, incluso un estudio pues publicado en JAMA. Pero entrar a ver qué podemos discutirles a estos autores fuera de lo que ellos nos están aportando en su discusión, si realmente eso nos va a servir en nuestra práctica clínica.